Medida de volúmenes. Una operación habitual en el laboratorio es la medida de volúmenes de líquidos. Existen varios instrumentos para medir volúmenes que se clasifican en dos grupos según si sirven para medir volúmenes de manera aproximada, son las probetas, o si sirven para medir volúmenes de manera exacta. Son las pipetas y las buretas, calibradas por el volumen que derraman, y los matraces aforados, calibrados por el volumen que contienen. Todos ellos están calibrados a una determinada temperatura, normalmente a 20 grados. Entre las pipetas distinguimos las graduadas y las aforadas. Las pipetas graduadas presentan divisiones a lo largo del tubo, con lo cual permiten medir volúmenes variables. Las pipetas aforadas se utilizan para medir volúmenes fijos. Tanto las pipetas graduadas como las aforadas pueden tener una o dos marcas de enrase. Es necesario indicar que también hay otros recipientes que indican un volumen orientativo, como por ejemplo los vasos de precipitados y los Erlenmeyers, pero no los utilizaremos nunca para medir volúmenes. Instrucciones para el uso de pipetas. Hace falta que os fijéis en el tipo de pipeta que tenéis y sus características, por ejemplo, si es graduada o aforada, si tiene una señal de aforo o dos, entre otras. Es necesario que la pipeta esté bien limpia. No se puede pipetear el líquido directamente del recipiente de reactivo. Para ello, trasvasamos un cierto volumen a un vaso de precipitados y se pipetea de aquí para evitar contaminar el reactivo que queda en la botella. Si la pipeta está mojada de agua, se debe pasar antes algo del líquido o la disolución que se debe pipetear para evitar diluciones. Para hacerlo, aspiramos un volumen pequeño del líquido que se quiere pipetear y mojamos bien toda la superficie interior haciendo girar la pipeta. Se introduce la punta de la pipeta en el vaso de precipitados y nos fijamos en que la punta de la pipeta se mantenga por debajo del nivel del líquido del recipiente para que no entre aire al pipetear el líquido. Se adapta la pera o el pipeteador de émbolo a la pipeta, también denominado pipamp, no lo haremos nunca directamente con la boca, y aspiramos la disolución que se quiera pipetear hasta por encima de la señal superior de aforo. Sacamos el pipeteador de émbolo o la pera, tapamos la pipeta con el dedo índice y con el papel absorbente secamos el exterior de la pipeta. Seguidamente se debe disminuir la presión del dedo y enrasar colocando la punta de la pipeta sobre la pared del recipiente. La posición de la mano permite controlar el derramamiento. Para que el enrase sea correcto y para evitar el error de paralaje, el ojo del que lleva a cabo la medida debe estar a la altura del nivel del líquido y perpendicular a la pipeta. Hace falta parar el flujo cuando el fondo del menisco coincide exactamente con la marca de la graduación en la pipeta graduada o con la marca del enrase en la pipeta aforada. Además, debemos asegurarnos de que no hay burbujas en el líquido ni espuma en la superficie. Transferimos el volumen medido al recipiente adecuado. Si la pipeta es de doble enrase, se debe dejar caer el líquido comprendido entre las dos marcas. En el caso de tener una pipeta de un solo enrase, una vez se ha vaciado la pipeta, esperamos 10 segundos para asegurarnos que ha vaciado completamente. No se debe soplar nunca para sacar el líquido que permanece en la punta. Si la pipeta está bien limpia, no deberán quedar gotas adheridas. Instrucciones para el uso de las buretas. Las buretas son tubos cilíndricos graduados que tienen una llave que permite controlar la adición de líquido. Se utilizan sobre todo en valoraciones o volumetrías. Las llaves pueden ser de vidrio o de teflón. Si la llave es de vidrio, se utiliza un lubricante. Sujetamos la bureta sobre el soporte de forma que quede en posición vertical
y así se pueda ver la escala graduada. Antes de llenar la bureta, se debe comprobar que la llave esté cerrada y bien ajustada. Para evitar diluciones, se debe limpiar la bureta con la disolución que ésta contendrá. Con la ayuda de un vaso de precipitados, se llena aproximadamente con unos cuantos mililitros de disolución y se coloca la bureta en posición horizontal, de forma que la disolución pase por toda la longitud y las paredes queden mojadas. Finalmente, se deja caer el líquido por la punta y los lavados se recogen en otro vaso de precipitados. Esta operación se debe repetir 2 veces más. Con la ayuda de un vaso de precipitados, volveremos a llenar la bureta por encima de la marca del cero y a continuación dejamos caer el líquido hasta que quede enrasado justo en el cero. Es necesario comprobar que el pico final de la bureta queda lleno de la disolución. La presencia de burbujas en la punta de la bureta implica vaciarla y volverla a enrasar de nuevo. Para enrasar, el menisco formado por el líquido debe ser tangente a la señal de aforo por la parte inferior. Accionamos la llave que controla la salida del líquido con la mano izquierda. La mano derecha debe quedar libre para manipular y aguantar el recipiente sobre el cual se recoge el líquido que dejamos caer. Instrucciones para el uso de matraces aforados. La principal utilidad de los matraces aforados es preparar disoluciones de concentración exacta. Antes de empezar a utilizarlo, el matraz debe estar bien limpio. Si se trata de un soluto sólido, antes de colocarlo en un matraz aforado, se debe disolver en un vaso de precipitados y esperar a que esté a temperatura ambiente. Para transferir la disolución al matraz, se deben seguir los siguientes pasos. Se toma un embudo de caña larga, que sobrepase la marca de enrase, y con la ayuda de la varilla de vidrio, se dirige el flujo del líquido del vaso hacia el embudo. Se retira la última gota de líquido que ha quedado en el borde del vaso de precipitados con la ayuda de una varilla. Se enjuaga tanto la varilla como el vaso con agua destilada y se transfieren los lavados al matraz aforado. Este proceso de enjuagado se debe repetir al menos 2 veces más. Tras transferir el soluto, se llena el matraz aforado hasta la mitad y se agita el contenido. Se va adicionando más disolvente y se vuelve a mezclar bien. Posteriormente, se incorpora más disolvente casi hasta la señal de aforo y se deja reposar un tiempo de aproximadamente 1 minuto. Con una pipeta Pasteur, un cuentagotas o una pipeta, se acaba de enrasar la disolución poniendo el enrase a la altura de los ojos para evitar el error de paralaje. La base del menisco debe quedar tangente a la marca de enrase. Acto seguido, para acabar de homogeneizarla, se tapa el matraz aforado y se le da la vuelta varias veces. Se debe coger el matraz con las 2 manos y no por el cuello. Las disoluciones preparadas no se guardan nunca en un matraz aforado, siempre se deben transferir a una botella adecuada con la ayuda de un embudo. La botella se debe lavar previamente con pequeñas porciones de la disolución que se ha preparado.